Entonces, como les indicamos, para valores y tributos es muy importante que todas las empresas y que todas las personas que estamos vinculados de alguna manera en la parte laboral conozcamos qué se viene con la reforma laboral que ha sido sancionada por el gobierno nacional. Y para esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Mejía Castellón, él es abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Seguridad Social de la Universidad CES, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones, Universidad Alcalá, docente de la Universidad de Así que, doctor Jaime, para nosotros es un placer contar con usted en este espacio académico de 2 horas. Invitamos entonces a todos nuestros asistentes para que estemos muy conectados y muy atentos, porque creo que es una reforma que nos afecta a todos, que nos afecta a nuestros grupos familiares, amigos, así que es importante más que alimentarnos de pronto de lo que dicen las redes, de lo que dicen de pronto a veces, que tengamos esos fundamentos técnicos verdaderos que nos permitan mirar qué aspectos hay que modificar, digamos, de las contrataciones, de la relación que tenemos entre trabajadores y empleadores. Entonces, Jaime Alberto, agradecemos mucho por aceptar esta invitación y el público es tuyo. Gracias. ¿Me puedes confirmar si me escuchas? Sí, señor, te estamos escuchando. Okay. Bien, gracias Alexa y a Franceli por ustedes dos por la invitación. Efectivamente, bueno, para mí es un gusto poder compartir con cada uno y cada una de ustedes. La idea es que yo en la primera hora y media hable un poco de las principales reformas y cambios introducidos por la Ley 2466 del 2025, o lo que en el argot popular se conoce como la reforma laboral. Entonces, todos los elementos, las disposiciones, lo que voy a decir hoy se encuentra contenido en la Ley 2466 del 25 de junio de 2025. Y esto es lo que en medios se conoce como reforma laboral, y aquí yo tengo que hacer varias claridades. Empezaré por unas críticas o algunos elementos previos. En palabras muy sencillas, explicaré cuándo empezó a regir esta disposición normativa o esta reforma laboral, a partir de cuándo se aplica la generalidad de la ley u otros artículos que no entran a producir efectos de una vez. Hablaré de lo que desde mi perspectiva significa esta reforma. Para adelantarme un poco a lo que diré más adelante, no es una reforma estructural, no significa un cambio fundamental o sustancial en las relaciones laborales. Nada, son cambios importantes, pero no de fondo, son aspectos muy transversales que me parece a mí que hubo que hacer otros cambios o había otra posibilidad y no se hizo, y esto es bueno para algunos sectores, para otros no tantos. Entonces hablaré en un primer momento de lo que denominaré para efectos de esta exposición aspectos generales, es decir, un contexto generalizado de la ley y de lo que implica la ley 2466 del 2025. Ese será el primer punto, lo llamaremos así, aspectos generales. Luego, el desarrollo de la exposición podrá ser muy comprensible si ustedes lo piensan de la siguiente forma. Cuando uno contrata a un trabajador o a una trabajadora a través de un contrato de trabajo, lo hace en un primer momento de esa manera, con un contrato. Entonces, el primer punto del que hablaremos, el segundo punto en realidad del que hablaremos, es la contratación. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce la reforma laboral con la contratación de los trabajadores y de las trabajadoras? Y miren que hablo de contratación porque me refiero específicamente a contratos de trabajo, excluyendo de la regulación laboral, por obvias razones, a aquellas relaciones que no son de naturaleza laboral. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, los contratos de suministro o cualquier otro contrato que no sea laboral.
¿vale? ¿Por qué? Porque esto es una reforma laboral que hace referencia a contratos de trabajo y no regula lo que no sean contratos de trabajo. Entonces, el segundo punto será qué cosas, aspectos o puntos cambian de la contratación, de la vinculación del personal. Ese será el segundo elemento, el gran grupo del que hablaremos en la sesión de hoy. Luego, en un tercer momento, hablaremos de la remuneración. La norma introduce algunos cambios en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago de recargos, trabajo dominical, algunos aspectos sobre la remuneración que parece importante que se revisen. Ese será el tercer punto. Ya miren que lo vamos viendo como en una línea, ¿no? Como contrato, como pago y cómo ejecuto esa relación. Será el tercer punto. Remuneración, lo llamaremos así. En un cuarto momento hablaremos de la ejecución de ese contrato. ¿Qué cambia cuando el trabajador desarrolla su actividad y yo soy el empleador? ¿Cómo trato a ese trabajador? ¿Cómo sanciono disciplinariamente? ¿Cómo realizo llamados de atención? ¿Cómo concedo permisos? ¿Cómo concedo licencias? ¿Qué es lo que debo cambiar o no de los reglamentos? Será el cuarto aspecto, lo llamaremos así, aspectos relacionados con la ejecución del contrato. Aquí ya tenemos contraté, estoy pagando, ejecuto la actividad y en un quinto momento hablaremos de cómo se acaban esos contratos. Desvinculación de los trabajadores. Hablaremos de algunos cambios fundamentales sobre los despidos con justa causa. Hablaremos del procedimiento sancionatorio disciplinario para la terminación de los contratos de trabajo y finalmente, al final, haré referencia a lo que considero son otros aspectos que vienen regulados en la ley 2466 del 2025. Esa es básicamente la estructura de la exposición. Esos son los puntos que yo quiero abordar, ¿vale? Y empezaré por el primero. Aquí voy a compartir una pizarra. Para mí es mucho más cómodo trabajar de esta manera. Yo le pediría a Alexandra que me confirme ya aquí, en un instante, si ustedes pueden ver en este momento, denme un segundo, aquí una pizarra que voy a usar para hacer un esquema. ¿Me confirmas, por favor? Sí, Jaime, ya lo estamos viendo. Bien, entonces empecemos por lo que denominé en algún momento aspectos previos. Vamos a hablar del punto 1. ¿Cuáles son los aspectos previos? Hay que, en aspectos previos, resolver una primera cuestión y es lo que en derecho se conoce como vigencia de la norma. Cuando hablamos de vigencia es desde cuándo empieza a producir efectos la reforma laboral. Esta es una pregunta fundamental. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios que se tienen que hacer desde ya. Hay algunas formas, cuestiones que se tienen que resolver desde ahora, desde que entró en vigencia la ley. Y hay otros elementos que, como lo iré diciendo a medida que avance la exposición, no son de una vez que se tienen que hacer. Entonces, la ley lo que introduce o lo que deja claro es que la norma entra en vigencia en general a partir de su promulgación. Es decir, la reforma laboral, por regla general, la ley completa entra a regir desde el momento de su promulgación, que para efectos de la norma que fue promulgada el 25 de junio del 2025, estaríamos diciendo que a partir del 26 de junio del 2025, la norma en general está produciendo efectos. Toda la ley. Pero hay algunos aspectos que no entran de una vez, que los iré diciendo a medida que avance mi exposición. Pero por regla general, la ley 2466 del 2025, que es la reforma laboral, entró a regir a partir del 25 de junio de este año. A partir de ese momento ya a partir de ese momento como empresas ya tenemos que estar pensando cuáles son los aspectos que tenemos que modificar desde ya y cuáles son los que la norma nos da un poquitico más de tiempo.
Y si soy trabajador, yo ya sé que hay algunas cosas que desde el 25 de junio ya van a cambiar y hay otras que a medida que pase el tiempo lo harán. Este es el primer aspecto que es previo y que es fundamental. Ahora, hay otro segundo aspecto que es previo y es fundamental y es ¿qué modifica la norma? Y aquí yo tengo que hacer una claridad y también una crítica. Esta ley, la ley 2466 o reforma laboral, no es un nuevo código sustantivo del trabajo. No es una nueva norma, no es una nueva reforma, no. El código sustantivo de trabajo que nosotros venimos o veníamos teniendo desde los años 48 sigue vigente. Lo que pasa es que hay algunas cosas que cambian, como por ejemplo los contratos, los recargos, el procedimiento disciplinario, la desvinculación y algunas otras cosas que mencionaré. Pero el código sustantivo en general sigue estando vigente. Lo que hace esta norma es que cambia algunas cosas del código, no produce un nuevo código, no es un código nuevo. Y aquí hay que decir, si la prensa está diciendo que tenemos una nueva norma laboral y una nueva regulación laboral, pues eso no es de todo cierto. Tenemos una ley que modifica el código que ya veníamos teniendo, pero nuevo código, no. Esto simplemente son cambios, digámoslo, eh, tangenciales por los lados, no son de fondo. El código sigue estando totalmente vigente. De hecho, en su mayoría sigue estando totalmente vigente. Pero dentro de las figuras jurídicas que sí cambian, entonces empecemos a hablar de nuestro segundo punto, los contratos. Jaime, ¿Qué discúlpame, sí? tu pizarra Sí, no la estamos viendo en este momento. en este momento, a ver. Aquí, en teoría, por favor, gracias por avisarme. Aquí estoy compartiendo mi pantalla y aquí estoy compartiendo mi pizarra. Ya sí la estamos viendo, mil gracias. Vale, te decía que el 25 de junio de 2025 la norma produce efectos, 2466 modifica algunos aspectos formales, no de fondo, y dentro de los que sí modifica tenemos el segundo punto, la contratación. La contratación sí cambia con con la nueva norma, sí cambia. Entonces, vamos a pensarnos que los contratos de trabajo pueden ser de varias formas. Los contratos de trabajo pueden ser verbales, si yo los hago de palabra, pueden ser escritos. Esto sigue siendo exactamente igual. La norma no implica que desaparezcan los contratos verbales. Nada, siguen existiendo. Si yo le digo a una persona, ¿quieres trabajar en mi almacén? Te voy a pagar 60,000 pesos diarios. Ya hay y él me dice, sí, yo voy, Jaime, ya hay un contrato, ya hay un acuerdo verbal. Los contratos verbales son totalmente válidos. Lo han sido siempre y lo seguirán siendo. Lo que pasa es que hay algunas clases de contratos que no se pueden hacer verbales, que lo diré ahorita. Pero los verbales siguen existiendo y también los escritos. Entonces yo puedo hacer un contrato atendiendo a su modalidad, lo puedo hacer de palabra o lo puedo poner en un papel. Y esos contratos que puedo hacer de palabra o puedo poner en un papel, atendiendo a su duración, pueden ser de tres formas. Yo puedo tener un contrato indefinido, puedo tener un contrato a término fijo y puedo tener un contrato por obra o labor, que son dos cosas diferentes. Aunque el contrato se llame por obra o labor y la gente le diga, ambas cosas no son lo mismo. Por obra es cuando yo materializo la actividad, construyame esta casa, hágame esta, no sé, esta reparación, pero la labor es una situación inmaterial. Cuide a mi abuelo, cuide a mi hijo, son cosas que no se materializan, que no se palpan, que no se tocan. Son dos contratos muy diferentes. Una cosa es un contrato por obra y otra cosa es un contrato por labor. Estos tres contratos siguen existiendo. Pero aquí va el cambio. Solamente pueden ser verbales los indefinidos, que esto era algo que ya teníamos con la norma anterior,
Y los obra labor, la norma anterior no decía que tenían que estar por escritos, había un vacío jurídico. Ahora ya lo dice. Es decir, con el código nuevo, si usted quiera, con la reforma laboral, perdón, si usted quiere hacer un contrato a término fijo, por escrito. Si quiere hacer un contrato por hora labor, por escrito. El único que puede ser verbal es el indefinido. Esto del término fijo ya estaba antes. El término fijo ya se decía que tenía que ser por escrito. El obra labor no se decía nada, pero ya la norma aclaró. Término fijo, obra o labor, siempre por escrito. El indefinido puede ser verbal o escrito. Y la regla general, y aquí va el segundo cambio, es que en este país a todas las personas las vamos a contratar a término indefinido. Esto suena muy fuerte, porque uno podría decir, Jaime, entonces el contrato término fijo y por hora labor desapareció. No, 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 no. Se vuelven la excepción. Y aquí voy a explicar las razones. La regla general es que yo contrate al trabajador a través de un contrato a término indefinido, que puede ser verbal o también puede ser por escrito, y que ese contrato subsista mientras existan las razones para las que yo lo contraté a usted. Si yo lo contrato a usted para ser vendedor o vendedora en mi almacén, ese contrato, por regla general, va a existir mientras yo necesite un vendedor o una vendedora o mientras exista mi almacén. Esa es la regla general. Pero si yo lo voy a contratar a usted a término fijo, por ejemplo, además de que lo tengo que poner por escrito, hay varias reglas y aquí sí se producen los cambios en el término fijo. Hay Nos vuelves varias a reglas. pasar la pizarra, por favor, Jaime, gracias. No sé por qué se desconecta. Yo no he estado moviendo nada. Tranquilo, no te Sí, preocupes. no sé si es de pronto que por la inactividad se pausa aquí. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, en el término fijo, yo le digo a usted, aquí hay varios cambios. Vamos con los cambios. En el término fijo. Cambio número 1, la duración máxima del contrato. Ahora, el contrato a término fijo tiene una duración máxima de 4 años. En la norma anterior, la duración máxima de un término fijo era de 3 años. O sea, yo podía firmar un contrato a término fijo máximo de 3 años. Hoy lo puedo firmar a usted. Hoy lo contrato máximo 4. Pero esta duración máxima también aplica para las prórrogas y las renovaciones, cosa que no estaba en la norma anterior. ¿Por qué? Porque antes lo que yo podía hacer es que tenía un trabajador aquí con un contrato inicial. Lo suscribía, por ejemplo, a 6 meses y lo que tenía es que este contrato inicial era 6 meses. Luego tenía aquí una primera prórroga, otros 6 meses, una segunda prórroga, otros 6 meses, una tercera prórroga, otros 6 meses. Miren que aquí ya tenemos contrato inicial, primera, segunda, aquí ya tendríamos la vigencia de la tercera prórroga y aquí a la cuarta ya esto iba haciendo de año, un año, otro año y así. Pero yo podía mantener a la persona toda la vida con un contrato a término fijo que venía prorrogándose año a año, un año. Lo que significaba que yo podía tener 20 años en la compañía y mi contrato sigue siendo a término fijo por un año. Firmé un contrato en el 2000, me contrataron 6 meses, contrato inicial, primera prórroga, segunda prórroga, tercera prórroga, a la cuarta ya no podía ser 6 meses, ya era un año y así he venido con mi contrato de año a año a año. Eso es con la norma anterior. Y a mí la empresa me podía decir, después de 20 años, Jaime, te preaviso que tu contrato no se va a prorrogar. Eso con la norma anterior. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque tu contrato es a término fijo. Pero si llevo 20 años en la empresa, tu contrato es a término fijo. Existe el preaviso, toma el preaviso. No queremos continuar contigo. Muchas gracias por la actividad desarrollada con la norma anterior.
La norma anterior lo que decía es que el contrato a término fijo se podría prorrogar indefinidamente. O sea, usted podía toda la vida tener término fijo. No que se vuelva indefinido. No, 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 eso no. Prorrogar indefinidamente. O sea, que usted podía estar todos los años que quisiera con el mismo contrato. Eso con la norma anterior. Con la norma nueva ya no es posible. Con la norma nueva, la duración máxima del contrato a término fijo es de 4 años. ¿Eso qué significa? Que yo puedo suscribir con mi trabajador un contrato inicial por 4 años máximo, o que puedo hacer que se prorrogue varias veces y que esas sumatorias no pasen de 4 años. Porque cuando las sumatorias de las prórrogas lleguen a 4 años, ya ahí la norma dice, stop, ya hay palantes indefinido. Ya lo máximo que usted puede durar con una persona en contrato a término fijo es de 4 años, eso es lo máximo. Jaime, pero si el contrato es a término fijo, entonces ahora sí se vuelve indefinido. Antes la gente se confundía y decía, pero es que el contrato se vuelve indefinido. No, antes un contrato a término fijo nunca se volvía indefinido. Ahora sí. Ahora un contrato a término fijo se puede volver indefinido, Jaime. Sí, cuando la vigencia de ese contrato y sus prórrogas cumplen 4 años. Aquí hay un aspecto que es fundamental. Yo creo que hasta este punto he intentado ser claro. Ya en las preguntas resolveremos algunas cuestiones. Recuerden que las pueden ir haciendo o apuntando para el final. Y aquí surgen varias cuestiones que yo me permitiré ejemplificar. Jaime, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo tengo un trabajador, lo contrato 6 meses, termino el contrato y luego lo voy a volver a llamar? ¿Qué? Sigo teniendo esto de los 4 años. Recuerden que existe algo en derecho laboral que se llama sin solución de continuidad o sin interrupción. Cuando entre un contrato y otro no existe un lapso superior de un mes, o sea, el tiempo en que yo terminé un contrato y el otro es inferior de un mes, por ejemplo, yo lo desvinculo y a los 15 días vuelvo y lo traigo y es otro contrato, no, no es otro contrato, es el mismo. Para que no sea el mismo, la interrupción entre uno y otro debe ser superior a 30 días. Es decir, que para aquellas empresas que tengan como práctica desvincular a los trabajadores en diciembre y volverlos a llamar en enero, pilas, que si entre un contrato y la suscripción del otro no hay más de 30 días, es el mismo contrato. Y si es el mismo contrato a término fijo, pilas, que son 4 años lo máximo, de ahí para adelante se vuelve indefinido. ¿Y qué significa que un contrato se me vuelva indefinido? Significa que las reglas de la indemnización o del pago por despidos es diferente, porque yo ya no indemnizo con lo que falta para acabarse el contrato, sino que indemnizo con todo lo que la persona lleva. Vuelvo al ejemplo de los 20 años. Yo llevo 20 años en una empresa y con la nueva norma, yo ya sé que mi contrato a término fijo son máximo 4 años, de ahí para adelante es indefinido. Si me fueran a despedir, ya no me indemnizan con los salarios que falten para acabarse la vigencia del contrato, sino que me indemnizan por lo que lleve en la empresa. Y otro cambio fundamental es que al volverse la relación indefinida, desaparece la posibilidad, después de 4 años, desaparece la posibilidad de yo preavisar. Ya con una persona que lleve más de 4 años en mi empresa, yo ya no le puedo decir después del 4.º año o de los 4 años sumados entre prórrogas, yo ya no le puedo decir, hey, preaviso que no trabajas más conmigo. Nada, esa posibilidad desaparece al transformarse la vigencia de la relación en una relación indefinida. Fundamental, punto importante. No sé si ustedes recuerdan que al inicio de la exposición yo dije, hay algunas disposiciones o figuras que no entran en vigencia de una vez. Pues esta es una. Las empresas tenemos que ir a cambiar todos los contratos a término fijo que tengamos. Si la persona lleva más de 4 años, no. Porque la disposición que acabo de explicar, aunque entre en vigencia de una vez, o sea, lo que yo acabo de decir, yo como empresa lo voy a tener en cuenta desde ya para la gente nueva,
Para la gente anterior es diferente, porque para los que ya estén conmigo en la empresa y tengan término fijo, pilas, porque la norma solamente me da 4 años para mantenerlos así. Después del 4.º año, ya aplica lo que acabo de enseñar o de explicar. La relación se me vuelve indefinida. ¿Eso qué significa? Que en los contratos a término fijo que yo tenga en mi compañía en este momento, lo máximo que pueden durar siendo así, sin que se vuelva indefinido, son 4 años. Si es gente que viene desde antes en mi empresa, con contratos año, yo ya sé que solamente tengo 4 años más, que a partir de ese momento en adelante, la relación se me vuelve indefinida. Este es un supuesto de vigencia diferente que trae la disposición que hace relación o referencia al contrato a término fijo. ¿En dónde está eso? En el artículo 5º de la ley 2466 del 2025. Aquí hay una cosa que tengo que aclarar, desvirtuando medios, chismes, comentarios, lo que sea. El contrato a término fijo no desaparece, lo único que cambia es que se limita lo máximo que un término fijo puede durar. ¿Cuánto? 4 años. Lo máximo que tú puedes durar en mi empresa con contrato a término fijo son 4 años. De ahí en adelante hablaremos de que la relación es indefinida porque esa actividad tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Ese es el punto que más ruido ha hecho, que más boom ha causado. Es muy fácil de entender, 4 años es lo máximo, de ahí en adelante indefinido. Y para los que ya vienen, tengo 4 años antes de que empiece a cambiar la modalidad por el simple hecho de que la ley así lo establezca. Ahora, en el obra o labor, ¿qué cambia? Pues nada, en el obra o labor lo único que cambia es que ahora la norma sí es precisa en decirme obra o labor por escrito. Si yo no pongo la obra o la labor por escrito, el contrato es indefinido. Aquí quiero hacer una recomendación por experiencia. Una obra o labor es una obra o labor, no es una duración en el tiempo. Yo no puedo decir, Jaime, te contrato para construir mi casa, duración del contrato, por obra, 1 año. ¿Pero qué? ¿Es construir mi casa o es 1 año? Porque una cosa es construir una casa y otra cosa es que pase 1 año. Yo en un contrato por obra o en un contrato por labor, yo no le pongo tiempo, yo le pongo la obra o la labor. Haga esta casa, cuando esta casa con estas características se construya, se acaba el contrato. Si la casa se acaba antes del año, bien. Si la casa se acaba después del año, no tan bien. Depende. Los contratos por obra o labor no llevan tiempo, porque si llevan tiempo ya son término fijo, no obra o labor. Ahí la norma en los contratos por obra no tiene ningún cambio que yo considere fundamental, más allá de que ahora sí está claro que deben constar por escrito. Algo que yo siempre creí desde mi posición de docente universitario, pero la norma no hacía claridad, o sea que estaba permitido que fueran verbales. El problema de que fueran verbales es cómo pruebo yo que yo lo contraté para hacer esta casa en otra cosa. ¿Listo? Bien. Esos son los aspectos que tenemos de los contratos. En síntesis, 1. La regla general, vamos a contratar a las personas indefinido. ¿Puedo contratar término fijo? Sí, máximo 4 años. O que se mantenga así 4 años. De ahí en adelante es indefinida la relación. ¿Puedo contratar a alguien por obra o por labor? Sí, pero debo poner obra o labor por escrito, al igual que el término fijo. Siempre por escrito. ¿Listo? ¿En dónde está el principal cambio? En el término fijo. Dura máximo 4 años, ya no 3, se vuelve indefinido, cosa que no ocurría antes. Creo que ahí es lo que quiero compartir con ustedes del principal cambio que trae la reforma. Aspectos accesorios de la contratación. Voy a hablar de 2 aspectos accesorios. Son accesorios porque yo los hice accesorios para mi exposición, no es porque no sean importantes. Lo primero, contratación de personas con discapacidad. El artículo 15 de la norma, de la reforma, obliga a las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores contratar 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores que esa compañía tenga. En compañías que tengan 100 o más trabajadores, tenemos que contratar 2 personas con discapacidad y a partir de 501 trabajadores tenemos que mantener contratados al menos un trabajador adicional por cada silla. Empresas que cuenten con hasta 500, 2 por cada 100. De 500 para arriba, 1 por cada 100. Esta
esta norma aplica no solamente contratar personas de aquí para adelante, sino que también hablaré personas con discapacidad, o se incluyen ahí personas que ya vengan con la discapacidad, porque la norma dice, debo contratar o mantener contratado. O sea, puede ser que la persona con discapacidad ya venga trabajando conmigo o que entre después. ¿Para quién aplica esto? Empresas que tengan 100, 200, 300, 400, 500. 2 por cada 100. De ahí para arriba es 1 por cada 100. ¿Listo? Si yo no puedo contratar personas con discapacidad por cualquier situación, debo informar al Ministerio del Trabajo y me imagino que se establecerá un procedimiento administrativo en su momento con ese fin. Y la situación de discapacidad de la persona deberá estar certificada por el Ministerio de Salud. No estamos hablando de cualquier situación que a su consideración genere discapacidad. No, debe haber una certificación del Ministerio de Salud. Aquí dejo en el tintero, ley 97, es la situación del fuero de salud y la discapacidad, que es un asunto de vieja data, ya muy diferente a lo que quería poner con ustedes en la exposición. Miren que ya estoy hablando aquí de los 3 contratos, algunas cosas con las personas con discapacidad. Ahora hablemos de un nuevo contrato laboral. Ya tengo contrato indefinido, término fijo, obra o labor, puede ser verbal solo el indefinido, los otros 2 son por escrito. Hablemos de una figura aquí fundamental, el contrato de aprendizaje, artículo 21. Sí que ha causado inquietud hasta hoy, bueno, o hasta la vigencia de la ley. Los contratos de aprendizaje eran una figura jurídica que hacía parte del derecho laboral, pero no era un contrato laboral. ¿Listo? ¿Eso qué significaba? Que un aprendiz no era un trabajador. Un aprendiz es una persona que está en un proceso formativo, diga ustedes, etapa lectiva o etapa práctica, que llega a mi compañía dentro de su proceso de formación académica. No era un trabajador. Y como no era un trabajador, el contrato de aprendizaje antes de junio, con la nueva norma, no era un contrato laboral, no era un contrato de trabajo. Hacía parte de la regulación laboral, pero no era un contrato de trabajo. Con la reforma, el contrato de aprendizaje pasa a ser un contrato laboral. ¿Son trabajadores? Hombre, sí. Son trabajadores con una condición especial. Es un contrato especial. Es un contrato diferente. Hace parte de la legislación laboral, pero es un contrato diferente. Y como contrato diferente que es, tiene unas reglas diferentes. Hablar de esas reglas. Y aquí va lo primero. Cuando un aprendiz esté en fase práctica dentro de mi empresa, el apoyo de sostenimiento, miren la palabra que estoy utilizando, no estoy diciendo salario, estoy hablando de apoyo de sostenimiento, es de un salario mínimo. Eso antes estaba sometido a unas variaciones en las tasas de desempleo. Hoy en día es, si el aprendiz está en fase práctica, un salario mínimo. Salario mínimo. Pero como está en fase práctica y yo pago el salario mínimo y ahora decimos que es un contrato laboral, aquí vienen los cambios. El primero, bueno, además de que pago el mínimo, el segundo, la afiliación a la seguridad social debe hacerse ya no solamente en salud y en riesgos, sino también en salud, en pensiones y en riesgos. La afiliación que yo haré del aprendiz en fase práctica, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, es la de un trabajador normal. Pago el salario mínimo, afilio a la seguridad social integral sobre el ingreso base de cotización o sobre el mínimo que estoy pagando como apoyo de sostenimiento mensual. Miren que ya parece un trabajador, es un trabajador. Pero ¿qué lo hace diferente al resto de mis trabajadores y trabajadoras? Que la subordinación, la posibilidad de yo darle órdenes, la posibilidad de tener ese poder subordinante que es propio de las relaciones laborales, solamente está sometida
a las actividades propias del aprendizaje. No es que yo pueda traer un aprendiz para hacer lo que yo quiera, o tener un oficios varios, o un supernumerario, o en ejercicio del poder subordinante yo puedo hacer cualquier cosa con él o con ella. No, la subordinación, la posibilidad de yo ordenarle, está atada o amarrada única y exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. Ya tenemos varios cambios. Pago el mínimo, aplica la seguridad social integral, y la subordinación está referida a las actividades propias del aprendizaje. Y como es un contrato laboral, el otro cambio que se produce es que tienen derecho a todas las prestaciones sociales que tendrían o que tienen los demás trabajadores. Cuando hablo de prestaciones sociales me refiero al auxilio de cesantía, a los intereses sobre las cesantías, a la prima de servicios y al auxilio de transporte. Claro, lo que pasa es que será proporcional, ¿no? Porque a fin de cuentas el contrato de aprendizaje sigue siendo un contrato a término fijo. ¿Por qué? Porque es lo que dure la etapa de práctica. Es un contrato indefinido. Es un contrato que dura la fase práctica, dependiendo de la actividad o de la carrera o de la técnica que haya estudiado la persona. La duración del contrato de aprendizaje será esa fase práctica. Las prestaciones yo las liquido y las calculo como un trabajador normal del salario mínimo durante el tiempo que haya desarrollado esa fase práctica al interior de mi empresa. Pago una liquidación como liquidar a cualquier otro trabajador o trabajadora, y esto implica, y esto es muy importante, todas las consecuencias derivadas del incumplimiento prestacional. ¿Cómo así, Jaime? Sí, qué pilas. Que no pagar las prestaciones de un aprendiz al ser un contrato de trabajo, prestaciones las que ya expliqué, implica las indemnizaciones y las sanciones que ya vienen de normas viejas. Un día salario por cada día de retraso si no pago la liquidación, un día por cada día si no consigno las cesantías a un fondo, pagar los intereses sobre las cesantías al doble si no los pago en enero. Denle el tratamiento de un trabajador común y silvestre, con un contrato especial, pero que sigue siendo un contrato laboral. Es un contrato laboral especial, a término fijo. Ahora, para hacer un ejercicio comparativo, hay unas cifras, voy a decirlas voy a decir las grandes rasgos. Esto se los compartiremos a ustedes con la información que les haremos llegar a sus correos electrónicos, las memorias del evento. Algunos aspectos solamente en números. Para poner un ejemplo numérico, un trabajador antes de la reforma, hablando pues de relación de costos, considerando que antes de la reforma pagaba salud y ARL, vamos a poner un riesgo 1, en una etapa lectiva o una etapa práctica de 6 meses, con un apoyo de sostenimiento inferior al mínimo, me costaba en promedio 1.252.993 pesos. Pero en un escenario de la reforma laboral, yo tengo que poner el apoyo de sostenimiento que equivale al mínimo, que son 1.423.500, la salud, que son 129.98 con el mínimo, pensión 170.820, ARL, primas, cesantías, intereses, vacaciones. De esos 6 meses, haciendo la liquidación proporcional, me costarían al momento de la liquidación y de la terminación un promedio mensual de 2.268.879. Es el costo, ¿no? Se incrementa a casi 1.000.000 de pesos en la relación de la norma anterior con la norma nueva. Ahora, yo podría decir, ¿y si no voy a tener el aprendiz qué? Pues recuerden, si trabajan ustedes en el sector empresarial, sabrán que existe algo que se llama cuota de monetización, la posibilidad de que el aprendiz no venga a mi empresa, sino yo pagar una monetización. Eso queda regulado en el artículo 23 de la reforma, y la monetización aumenta, ¿sí? Pasa a ser de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz que yo no contrate. ¿Eso qué significa? Que palabras más, palabras menos, si yo monetizo o no monetizo, voy a tener con un contrato, con la reforma actual,
una diferencia de más o menos 260.000 pesos entre monetizar y no monetizar, siendo monetizar más barato que tener el aprendiz con contrato mensual. Ahora, Jaime no está diciendo que no hay que traer aprendices, no, porque recuerden que yo pagar la monetización implica que no voy a tener un aprendiz desarrollando una actividad. O sea, estoy técnicamente dejando los 2.135.000 tirados con un aprendiz. Me cuesta un poco más, pero tengo una persona que está desarrollando una actividad que puede ser en beneficio de la compañía y adicionalmente en su beneficio para aprender. Entonces, como empresas, nunca miren que es que me estoy ahorrando 300.000 pesos y voy a monetizar. No, espérate, te estás ahorrando 300.000 pesos, pero estás perdiendo una persona que desarrolla actividades de tu empresa, un trabajador. Entonces eso no es como tan decir que es que son 300.000 y monetizar es mejor. No, 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 no. Eso depende, ¿cierto? De cada una de las situaciones corporativas. ¿Cuál es mi recomendación? Que hay que mirar qué clase de aprendiz vamos a necesitar, si hay disponibilidad, qué le aporta a la empresa, cómo vamos a poder aportar nosotros como compañía a su proceso de aprendizaje y a partir de esas variables tomar una decisión y decir, sí, mejor monetizo, mejor traigo el aprendiz. Son cosas diferentes. ¿Listo? No vayan a hacer ese ejercicio simplemente diciendo monetizar es más barato, monetizo porque sí. No, depende de las circunstancias particulares. En conclusión, tenemos que el contrato de aprendizaje pasa a ser un contrato laboral con todas las obligaciones que eso implica. Listo. Alexandra, no sé si, por ejemplo, aquí puedes ver de nuevo mi pizarra para ir haciendo un resumen. Sí, Jaime, ya la podemos ver. Listo, espérame que se me perdió. Un momento. Aquí. Entonces, ya tenemos en los contratos de trabajo, punto 2, varios aspectos importantes para hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahora. En nuestro punto 2, contratos de trabajo, principales cambios que tendríamos serían ¿cuáles? La duración del contrato a término fijo, la forma en la que se realizan los contratos a término fijo y por hora labor, siempre por escrito, y tendríamos como principal cambio los contratos de aprendizaje. Vamos a hablar de algunos aspectos de la remuneración en el punto 3. ¿Cuáles son los aspectos del punto 3 que cambian? Vamos a hablar punto 3, remuneración. Cuando hablamos de la remuneración, hablamos principalmente del salario. Como el salario es la contraprestación directa al servicio o lo que yo pago por lo que tú haces, esto, que es salario y que no cambia. Esto sigue siendo igual. La norma no me cambia nada relacionado con el salario. ¿Qué es salario? ¿Qué no es salario? Los pactos de salarización, las bonificaciones, las comisiones, los gastos de representación, los viáticos, todo eso que está en el artículo 127 y siguientes del Código Sustantivo sigue siendo exactamente igual. Esta norma no cambia nada del salario, nada. Lo que sí cambia son algunos aspectos relacionados con las prestaciones sociales, en específico el auxilio de cesantía, y cambia un aspecto muy importante sobre el trabajo dominical y los recargos. Como el trabajo dominical y los recargos hacen parte del salario, yo ahí digo que el salario en parte sí se cambia. Listo. No es porque cambie la definición de salario, no, es porque se tocan los dominicales y los recargos. Es por esa razón. Dejo de proyectar para compartir con ustedes una claridad. Y creo que este tema es muy, muy fácil. Aspecto número 1. La noche ya no empieza a las 9. La noche empieza con la reforma a partir de las 7 de la noche. Esto es una disposición que tiene unas implicaciones importantes para aquellas empresas que desarrollan actividades principalmente en la noche. Estoy hablando de gastrobares, restaurantes,
actividades o negocios con ese objeto social en particular, porque mi trabajo nocturno va a empezar ya no a las 9, sino a las 7. ¿Y eso qué implica? Que si el recargo nocturno empieza a las 7, el recargo que se paga por el recargo nocturno, que es del 35%, ya no empieza a las 9, sino a las 7. Voy a tener 2 horas más con recargo si el trabajador desarrolla la actividad después de las 7 de la noche, ya no a partir de las 9. Recuerden que la situación con las horas extras y la tabla de recargo sigue siendo la misma, salvo para el dominical, que ya lo voy a explicar. Entonces la noche empieza a las 7, ya no empieza a las 9. A partir de las 7 se reconoce el recargo nocturno y va de 7 de la noche a 6 de la mañana. Fácil de entender. Lo que es importante saber es que la disposición que habla del trabajo diurno y nocturno, que es el artículo 10 de la norma, no entra en vigencia de una, sino que la norma dice que entra en vigencia 6 meses después de promulgada la ley. Si tenemos la promulgación de la ley 25 de junio, estaríamos diciendo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A partir del 26 de diciembre vamos a tener el reconocimiento del recargo nocturno a partir de las 7 p.m. Es decir, que es una norma que ya está aprobada, que podríamos decir que está promulgada, pero no está vigente. No es necesario pagar desde ya el recargo de las 7, después de las 7. Si usted lo quiere hacer como empresa, pues usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea más favorable para el trabajador. Pero no estamos obligados a hacerlo aún, porque esta disposición entra en vigencia en diciembre, como lo acabo de explicar. Cambio principal. Entonces, si yo pago el recargo nocturno a partir de las 7, recuerden que ese recargo hace parte de la base salarial. Ese recargo me incrementa el salario, las prestaciones y los aportes a la seguridad social. Es por eso que hablo que hay un cambio en el salario. ¿Listo? Pero no porque el salario cambie en su configuración, simplemente porque hay un pequeño ajuste en esta disposición. Bien. Pero los recargos no se producen solamente por trabajar de más. A mí en Colombia me pagan más cuando trabajo en un momento en el que no debería trabajar o cuando trabajo más tiempo del que debería trabajar. Me explico. Cuando yo trabajo más tiempo del que debería trabajar, estamos hablando de trabajo suplementario por horas extras. Y cuando trabajo en momentos en los que no debería trabajar, estoy hablando de recargos. Entonces, por ejemplo, trabajar un domingo no es un día de trabajo, es un día de descanso obligatorio, me pagan más. La noche no se hizo para trabajar, se hizo para descansar, pero hay gente que trabaja de noche. Entonces, trabajar de noche tiene un recargo. Miren que ahí estoy hablando de recargos. Pero cuando trabajo más de la jornada máxima, estoy hablando de extras. Ahí sería trabajo suplementario. ¿Listo? Ya dije que trabajar de noche, la noche empieza a partir de las 7, pero también incrementa lo que me pagan de más por trabajar un domingo. Antes de la reforma laboral, trabajar un domingo tenía un recargo del 75%. Con la promulgación de la reforma laboral, artículo 15, vamos a tener un incremento progresivo. Ya trabajar un domingo no me va a representar un 75% más del valor de la hora, no, me va a representar un 100% más. ¿Listo? Lo que pasa es que ese 100% no es de una. Ahí la norma establece una vigencia gradual. Me dice, vea, ¿sabe qué, empleador? A partir de julio del 2025, o sea, ya hoy estamos a 15, estamos en julio. A partir del 1 de julio de este año, el recargo por trabajar un domingo ya no es del 75, sino del 80. O sea que hoy tendríamos que estar pagando por trabajar un dominical o un festivo el 80%, ya no el 75. A partir de julio del 2026, un 90%. O sea, este año es el 80,
a partir del julio del próximo año es el 90% y a partir de julio del 2027 el 100%. Miren que el incremento en el valor del recargo dominical o festivo se hace de manera gradual. Para este año vamos a tener el 80%, para julio el próximo y siguiente en adelante el 90% y a partir de julio del 2027 el 100%. Vamos a tener un incremento progresivo en el valor del recargo. Aspectos importantes a tener en cuenta aquí. Miren que estoy hablando o ya toqué trabajos por trabajar en momentos en los que no, de noche, domingos o festivos. ¿Listo? Ahí estamos hablando de trabajo con recargo. Porque el trabajo suplementario, el de las horas extras, depende de la jornada máxima. Y ahí ya teníamos una norma que establece una reducción gradual de la jornada. Estamos en 44 horas para este año. Ahí no tenemos nada que modificar. Ahí esta norma no trae ninguna modificación. Ya lo que tenemos de la jornada máxima que va a llegar a 42, eso ya está, eso ya es viejo. Las horas extras con la norma no cambian. ¿Listo? No cambian. La jornada no cambia. Lo que sí cambia, y esto es muy importante para los empleadores, es que ya no vamos a requerir permiso del Ministerio del Trabajo para elaborar horas extras. Antes necesitábamos un permiso del ministerio para poder trabajar horas extras. Con la reforma laboral ya no vamos a necesitar ese permiso para trabajar horas extras, pero recuerden que las horas extras seguirán siendo máximo 2 diarias. Y como empleadores debemos llevar un registro detallado de qué tantas horas extras trabaja cada persona. Pero ya no vamos a tener que hacer un trámite ante el ministerio para pedirle permiso, para trabajar 2 horas extras. No, ya no se requiere. Lo único que necesitas como empresa es tener un registro y ya. Adelante. Hazlo. Entonces, en resumen, voy a volver a proyectar aquí mi pizarra. Tenemos para el salario y las prestaciones la siguiente cuestión. La siguiente cuestión. En la remuneración, tenemos aquí que el dominical, 100% del recargo, vigencia gradual, 80, próximo año 90 y el que le sigue el 100. Los recargos, ya tendríamos aquí nocturnos a partir de diciembre de este año, 7 de la noche, empieza la noche, ya no a las 9. Mientras tanto, esta norma de los recargos pues no está vigente, son 6 meses después de la promulgación de la ley, estoy hablando de diciembre. Como estos dos aspectos me tocan el salario, pues ahí tendríamos unas modificaciones accesorias del salario. Y otra situación que le sumo a la remuneración es lo que tiene que ver con el auxilio de cesantía. Antes, había unas empresas o algunos empleadores que tenían una costumbre muy poco práctica y muy contraproducente. ¿Cuál? Entregarle a la persona directamente el auxilio de cesantía y no pagarla o no consignarla a un fondo, bien sea porque estaban muy informales, porque liquidaban el contrato y volvían a llamar a la persona en enero, sin ningún trámite pagaban o liquidaban las prestaciones de una, sobre todo en diciembre, cuando las cesantías se tienen que pagar en un fondo a más tardar el 14 de febrero. Pues bien, la norma trae aquí un beneficio para los empleadores y es que con la vigencia de esta norma desaparece una consecuencia negativa de no pagar de no consignar las cesantías al fondo, y era ¿cuál? El hecho de que se entuvieran como no pagas. Antes de la reforma laboral, cuando yo entregaba las cesantías directamente al trabajador, corría el riesgo de que me sancionaran por no consignarlas al fondo y adicionalmente que me tocara pagárselas otra vez. Pues el artículo 15 de la reforma laboral establece que el pago directo de las cesantías al trabajador hará al empleador, será o tendrá un efecto sobre el empleador liberatorio de la obligación. O sea que no habrá sanciones por no consignar las cesantías. Pilas, no habrá sanciones por no consignar las cesantías siempre y cuando yo como empleador tenga prueba de que las pagué directamente al trabajador y que quedó muy claro que se las entregué.
Yo no recomiendo hacer eso, porque las cesantías tienen un fin y es ser una cifra que cubra al trabajador cuando se quede sin trabajo, cuando se quede cesante. Pero si hay algún empleador que por cualquier circunstancia se las entregaba directamente por hacerle un favor o por lo que quieras, ya no existe ninguna consecuencia negativa por eso. Si el empleador tiene prueba de que las pagó al trabajador directamente, pues ya eso lo libra como empleador de la obligación. ¿Listo? Bien. Esos son los principales cambios que se introducen en salario, algunos aspectos de las prestaciones, de los recargos y de los días en trabajo no obligatorio. Miren que ahí ya estamos hablando de ejecución del contrato, de remuneración. Ese es el punto 3. Ahora pasemos al punto 4. Ya contraté, ya estoy trabajando, ya estoy pagando, ya estoy cotizando a la seguridad social. Aquí hay un aspecto fundamental que se me escapa, pero me parece un súper avance en la norma. Lo iba a decir al final en aspectos tangenciales, accesorios, pero creo que hay un asunto que les recomiendo mucho mirar y es el parágrafo primero del artículo 33 de la reforma laboral. Los trabajadores, dice así, los trabajadores y trabajadoras domésticos que sean formalizados mediante contrato de trabajo podrán mantener su afiliación al régimen subsidiado en salud. Se acaba esa excusa de que, Jaime, no me pagues, no me afilies a la seguridad social, que porque pierdo los subsidios, pierdo el régimen subsidiado. Y los empleadores decían, es que, Jaime, yo no lo afilié porque me decía que perdía los subsidios y después con el tiempo van y pasa algo y los demandan igual. Pues ahora sí que menos excusas va a haber porque la norma establece que para el caso de los trabajadores y las trabajadoras domésticas no van a perder el régimen subsidiado a pesar de que yo las formalice o los formalice. O sea que desaparece esa excusa de que no hubo formalización porque perdían el régimen subsidiado. Igual eso no servía de nada, porque si te demandan, te toca pagar. Pero era una razón que impedía la formalización. Hoy en día hay que advertirles, o más bien contarles a esas personas que no van a perder ningún beneficio si yo lo afilio. Y adicionalmente recordar que la afiliación para las personas que se dedican a actividades del servicio doméstico podrá ser proporcional, ¿no? Yo puedo pagar la seguridad social, no el mes completo, puedo pagarlo por semanas, dependiendo del número de veces a la semana que desarrolle la actividad. Eso es un tema aparte de planillas de la seguridad social, pero hoy sí que no va a existir ninguna razón para no afiliar a la seguridad social a la persona que me ayuda con el servicio doméstico. Le suscribo un contrato, no pierde los beneficios en el régimen subsidiado y puedo pagar la seguridad social proporcional. Ni siquiera tengo que pagarla sobre el mes completo. Es un llamado a la formalidad. Listo. Esto es un aspecto pues ahí como accesorio que recomiendo que lo revisen porque creo que es algo muy común que ocurre en el país. Bien. Ya hablé de remuneración. Vamos a hablar de aspectos relacionados con la ejecución. En aspectos relacionados con la ejecución, punto número 4, quiero mencionar dos temas, entre varios que hay en la norma, quiero mencionar dos temas que parecen importantes. Alexa, ¿están viendo la pizarra esta vez? Sí, señor. Vale. Punto número 4, aspectos relacionados con la ejecución. Cuando hablo de ejecución me refiero, tú estás trabajando, yo te estoy pagando. Ejecución. No todo en el mundo del trabajo es tú trabajas, yo te pago. No, existen algunos otros aspectos que son importantes que no tienen que ver con lo que te pago y con lo que haces, sino que tiene que ver con cómo nos portamos el uno con el otro en la ejecución de ese contrato. Y aquí hay un elemento fundamental con los reglamentos internos de trabajo y es el procedimiento disciplinario. Con las empresas teníamos siempre un punto muy interesante y era, ¿qué es el procedimiento disciplinario? ¿Cómo llamo la atención a un trabajador? ¿Cómo le envío un memorando? ¿Cómo lo sanciono? ¿Cómo lo suspendo? ¿Cómo lo despido? Y uno siempre les respondía, vea, eso no está en ninguna norma. Hay una sentencia.
la C593 del 2014, que regula el debido proceso laboral. Yo siempre decía, desde esa sentencia, por allá en el 2014, inicia la historia de que los trabajadores, por más de que uno no sea una autoridad, tienen un derecho. ¿Listo? Tienen un derecho. Entonces, la C593 del 2014 ya establecía unos pasos, unos trámites para yo poder tomar decisiones por los trabajadores. Y cuando hablo de decisiones, me refiero a sancionarles. Aquí he dejado de compartir mi pizarra para explicar más o menos lo siguiente. En la C593 del 2014, lo que la Corte Constitucional dijo fue, cuando usted le vaya a aplicar alguna sanción a un trabajador, siga un procedimiento, respete un debido proceso. Pero era una sentencia la que traía esa obligación. Y como era una sentencia, había personas que no lo aplicaban, había cierta controversia. La Corte Suprema de Justicia decía, los despidos no son sanciones. La Corte Constitucional decía, el debido proceso es un derecho fundamental. Eso había una discusión jurídica. Eso en el artículo 7º de la reforma laboral se resuelve. Y atención, empleadores, ahora tenemos que hacer lo siguiente. Para poder sancionar a un trabajador, para poder tomar alguna decisión disciplinaria sobre un trabajador, tenemos que hacer lo siguiente. 1, tenemos que hacerle una comunicación formal en la que le digamos las razones por las cuales lo vamos a disciplinar, le vamos a llamar la atención, lo vamos a sancionar o lo vamos a despedir. Ya no puede ser cualquier cosa. La norma dice comunicación formal. Entiendan comunicación formal por escrito. La norma no dice por escrito, pero cuando dice formal es formal, por escrito. Por escrito, dígale a la persona por qué razón lo está citando usted a un proceso disciplinario. 2, dígale a esa persona qué fue lo que ocurrió. Dígale el cómo, el cuándo, el dónde de la situación que lo tiene aquí frente a frente con usted para sancionarle. 3, póngale de presente al trabajador o a la trabajadora todas las pruebas que tenga en relación con esa situación. 4, dele a ese trabajador un término para que se pueda defender. ¿Y en qué momento hará el ejercicio de defensa ese trabajador? En una diligencia que creo que para todos es muy conocida, la diligencia de descargos. Dele la posibilidad, ya conociendo formalmente por qué razón lo vas a citar a descargo, ya sabiendo cuáles son los hechos y ya sabiendo cuáles son las pruebas, dale un término para que se defienda. Dale un término para que realice esos descargos. Y atención, la norma ya deja claro, ese término dice así, no podrá ser inferior a 5 días. No es que yo ya vaya a citar a una persona de un día para otro. No es que yo le vaya a decir, se portó mal, no vino a trabajar ayer, mañana viene a descargos. O, hola Jaime, ¿cómo estás? Ven, sentate a descargos, ¿por qué no viniste ayer? No, güey. 5 días. 5 días entre la comunicación formal, los hechos, las pruebas, 5 días. O sea que si, por ejemplo, hoy, martes 15 de julio, yo la embarro y mañana me envían la comunicación formal y me deben decir cuáles son los hechos y cuáles son las pruebas, a partir de mañana contamos 5 días. Mañana es miércoles, jueves, viernes. Si trabajamos en la empresa, yo contaría el sábado, lunes y martes. Listo. Ahí hay una discusión porque la norma cuando dice días se refiere a días hábiles, pero cuando son hábiles es lunes, viernes, pero en términos laborales el sábado puede ser un día hábil porque es laboral normativamente hablando. Yo a las empresas les recomiendo, evitemos esa controversia, demos los 5 días sin contar los sábados, ¿cierto? Pero en términos posibles, un sábado es un día laboral en este país, los sábados también se trabaja.
Pero si quieren evitar peleas, no cuenten los sábados. Yo lo hago porque es válido, ¿no? Pero bueno, entonces digamos que yo tengo que dejar un lapso de 5 días entre la citación y la diligencia. Ya no es lo que yo como empleador quiero. Ya no es de un día para otro. 5 días. Listo. Luego de eso, de que yo lo cite a descargos y de que el trabajador rinda su versión, yo como empleador tengo que hacer un pronunciamiento motivado de las razones que me llevan a tomar la decisión de suspender al trabajador, por ejemplo. Yo tengo que decir de manera formal, estos son los hechos, estas son las pruebas, esta es la conducta, esta es la norma violada, esta es la sanción. Y esa sanción no puede ser desproporcionada, tiene que ser racional. Si mi reglamento dice que por llegar tarde media hora es un día de suspensión, yo no lo puedo suspender toda una semana, tiene que ser solamente un día. Y cuando yo tome esa decisión, el trabajador debe tener la posibilidad de impugnarla, de oponerse a ella. ¿Listo? Jaime, eso ya estaba en la C593 del 2014. Sí, ya estaba ahí. Lo que la C593 que yo contaba no ponía era lo de los 5 días. Ahora ya tenemos que son 5 días. Listo. Pero aquí hay un aspecto que me parece fundamental. Y es lo que la norma establece que quisiera leer de manera literal. Un momento acá, publicación. Y es lo siguiente. Ese procedimiento para aplicar las sanciones tiene que estar establecido en el reglamento interno de trabajo conforme al artículo 8 de la reforma laboral. Debe estar en el reglamento interno de trabajo. O sea que los empleadores deben modificar el reglamento interno para acoplarlo a esta nueva disposición. Listo. Ese procedimiento que yo acabo de señalar no se aplica para trabajadores del hogar ni pequeñas ni micros empresas con menos de 10 trabajadores. ¿Y cuánto tengo yo como empresa para modificar mi reglamento? Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley. O sea que las empresas tienen hasta el próximo año para, para poder implementar las modificaciones que acabo de explicar. Hay un asunto que considero muy importante y es ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de que este procedimiento no se cumpla? Pues si no cumplo el procedimiento que acabo de señalar, el riesgo que corro es que la sanción o la decisión que yo tome sea ineficaz. Ineficaz significa que no produce ningún efecto, la suspensión, el llamado de atención o demás. Y en el caso de los despidos, la consecuencia será que el despido sea injusto. Eso significa que si yo no cumplo este procedimiento, lo que va a pasar es que el despido se vuelve injusto y la consecuencia como empleador es que tendría que pagar la indemnización. Ahora, quizá para los que estén escuchando la conferencia y tengan formación jurídica, esto puede ser más fácil de entender. Para los demás lo voy a poner en palabras un poco menos técnicas. Hoy en día lo que pasaba era que cuando uno no aplicaba este procedimiento porque la falta del trabajador era muy grave, supón tú, un trabajador viene y me insulta ya, y yo soy el representante legal o el gerente de una empresa, ¿qué me voy a poner yo a hacer esto? Yo lo despido de una vez. Lo que pasaba antes de la reforma era que esas faltas tan graves que generaban despidos, uno podía decir que no eran sanciones, eran despidos, causales de terminación, de incumplimiento contractual. Y esa era la tesis de la Corte Suprema. Y pleitear que no se hiciera el procedimiento. Pero con esta norma, con la reforma, yo ya no aconsejo esa tesis porque ha quedado de manera textual en la ley que se debe agotar este procedimiento. Y creo que el legislador ha cogido la tesis de la Corte Constitucional y este procedimiento es para sancionar y para despedir. Listo. Entonces yo no correría el riesgo como empresa. Cualquier situación que vaya a generar un despido, por ejemplo, hay que estar precedida por este procedimiento para evitar discusiones en tutela o en demandas jurisdiccionales
que aleguen que ese despido fue injusto porque yo no cumplí con el debido proceso, que además es un derecho fundamental, entonces no hay ninguna razón para no cumplir con ello. Háganlo, modifiquen ese reglamento, hagan esos ajustes, capaciten y formen a su personal de talento humano o en gestión del talento humano de qué es lo que debo hacer para poder despedir o sancionar esto que acabo de explicar. Resumen, ¿qué fue lo que acabo de explicar? Comunicación formal, indicación de los hechos, pruebas, darle 5 días para que se defienda, luego de escucharlo, tomar una decisión motivada y luego de tomar la decisión motivada, permitirle al trabajador que la impugne, que la recurra, que se oponga a ella. Después de eso, sí podíamos decir, despidan o sancionen si hay razones para ello. Ahí tendríamos entonces nuestro cuarto punto relacionado con la ejecución. Creo que es uno de los aspectos más importantes, junto con otra cuestión para ir cerrando que quiero mencionar y es lo de las permisos especiales, las licencias remuneradas. Recuerden que aquí hay un concepto que es importante tener en cuenta. ¿Qué es una licencia? Una licencia es un permiso, pero no todo permiso es una licencia. ¿Cómo así? Me explico. Una licencia es la posibilidad de yo no ir a trabajar por alguna situación y que ese no ir a trabajar por alguna situación no implica que me vayan a descontar el salario o que me vayan a hacer reponer el tiempo. Ejemplo, si yo tenía un luto, yo no iba a trabajar, claramente, pero ese tiempo no me lo iban a descontar, ni tampoco lo tenía que reponer. Eso es una licencia. Pero si, por ejemplo, yo pido permiso porque tengo una cita médica, antes de la reforma, eso era un permiso, no era una licencia. Había controversia de si eso lo tengo que reponer o me lo descuentan. Ahí la Corte Constitucional decía que no, algunos empleadores decían, y la Corte Suprema decía, eso no es una licencia, es un permiso, es muy diferente. Ahí teníamos una discusión. Con la reforma eso cambia. ¿Por qué? Porque además de las licencias que ya conocíamos, la licencia por luto, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, entre otras, se incorpora, por ejemplo, la licencia, se mejora mejor, la licencia por calamidad doméstica y ahora sí se define que es una calamidad y una calamidad es un suceso personal, familiar, que usted no puede evitar y que además sea grave. Si mi hijo se cae por las escaleras y tengo que correr ya con él al hospital y justo en media hora me tenía que ir a mi trabajo, eso es una calamidad. Y yo que iba a poder saber que mi hijo se iba a caer justo antes de mi entrada laboral por las escaleras. Es un sujeto impredecible, es un suceso que yo no podía oponerme a él, que no estaba dentro de mis planes. Eso es una calamidad y que requiere mi atención y que requiere mi compañía. El empleador me tiene que autorizar y no me puede descontar ni retener. También se crea otra licencia que no existía, la licencia para actividades escolares. Ah, empleador, yo tengo que dar permiso para ir a la entrega de notas de mis hijos. No, la norma dice actividades escolares en las que la asistencia mía como papá sea obligatoria. Si del colegio me llaman y me dicen, tu hijo tuvo un accidente, Jaime, te necesitamos ya, pues yo tengo que ir. Eso podría ser, además de una calamidad, una licencia por actividad escolar. O si me dicen, Jaime, su hijo se acaba de portar mal, necesitamos al acudiente, pues yo tengo que ir. Es una licencia, me la tienen que dar, no me la pueden descontar. Recuerden que como empleadores sería cuando resulte obligatorio es porque no hay otra persona que vaya, porque si por ejemplo mi cónyuge puede ir y yo también habría que mirar quién va, pero no es que a los dos nos vayan a dar la autorización. Tiene que ser que resulte obligatoria mi asistencia porque ella no pueda. Y también se crea la licencia para asistir a citas médicas, que eso no existía. Teníamos esa controversia de, ¿tengo que dar permiso para ir a citas médicas? El derecho a la salud es fundamental, sí, sí teníamos que dar el permiso, pero los trabajadores había unos que sacaban la cita médica en un horario por allá en la mitad de la jornada para no volver, había otros que la sacaban al inicio y muy juiciosos, volvían y trabajaban después de la cita médica. Pues con esta norma ya dice, hombre, si hay cita médica, hay que dar el permiso cuando esa cita médica sea programada con especialistas.
cuando se informe previamente al empleador. O sea, que no es una consulta general cualquiera, es cuando tienes una cita médica con un especialista, ahí sí yo no puedo como empleador hacer nada, no puedo discutir nada, mostrarme el soporte de la cita y yo pues tendré que pagarte la hora, la jornada o el día en el que acudas, ¿va? Esos son los principales cambios que se introducen en lo que tiene que ver con la ejecución. Otros aspectos de la ejecución que ya son accesorios. Bueno, aquí nada curioso, yo puedo entrar animales de compañía a la empresa, animales de asistencia o apoyo emocional o uso terapéutico, pues deben estar permitidos siempre y cuando yo presente un certificado de apoyo psicológico o emocional. Yo ya puedo ir a clase en la universidad con mi perro, si es apoyo emocional. Bueno, igual. Una universidad quizá no podría poner problema, pero un empleador tal vez sí. Otro empleador, pues ya es obligatorio. Si usted tiene un trabajador que necesita un perrito como apoyo emocional y tiene una certificación, tiene que venir a trabajar con el perrito si considera que es necesario. Artículo 56. Y hay algunos otros aspectos, como en el artículo 52, que tienen que ver con la ejecución. El teletrabajo es una figura que ya estaba regulada, pero me gusta esa norma que introduce algunos conceptos, por ejemplo, el teletrabajo autónomo, móvil, híbrido o transnacional. Para hacerlo más comprensible y en resumen, cuando yo hago teletrabajo, yo puedo, como trabajador, elegir un lugar diferente a la empresa y ahí sería un teletrabajador autónomo. O podría tener un lugar de trabajo no establecido, sería un teletrabajador móvil. O podría ir a la empresa y otros días no, sería híbrido. O podría trabajar en otro país. Esto ya estaba. Desde la pandemia, con el trabajo remoto, el trabajo en casa y el teletrabajo, estas figuras ya se habían regulado. Lo único que me parece que es novedoso es el transnacional, porque yo ya puedo tener trabajadores que laboren en otros países. Bueno, esto es muy complejo porque la norma exige al empleador, en este caso nosotros como empresa, que compremos un seguro médico que cubra las prestaciones asistenciales de mi trabajador en otro país. Entonces, si yo tengo unos programadores de software que son colombianos, los contrato acá, pero son jóvenes que se van a México y van a vivir allá y a programar desde allá, yo tengo que comprar una póliza de seguro que les cubra de cualquier siniestro, eventualidad o contingencia en México. Y está a mi cargo como empleador, porque serían teletrabajadores transnacionales. Algunos otros aspectos accesorios en lo que tiene que ver con el acoso y la violencia laboral, que ya serán normas que tendrán que estar reguladas por el gobierno nacional de cara o como complemento de la ley 1010 del 2006, por ejemplo, no las tenía pensado como objeto de esta conferencia. Cierro diciendo algunos aspectos relacionados con el punto 5 y es la desvinculación. Sigue siendo lo mismo. Si usted despide a alguien sin razón, indemniza. La indemnización sigue siendo la misma. Si es indefinido, 30 días por el primer año, 20 por los siguientes si se gana menos de 10 salarios, 20 días por el primer año y 15 por los siguientes si se gana más de 10. Lo que falte para acabarse el contrato si es término fijo, o lo que falte para acabarse la obra o la labor si es por obra o labor, eso sigue siendo igual como ha sido de antaño. Lo único que cambia es que si yo quiero que el despido sea justo, yo tengo que acoger el procedimiento disciplinario que ya expliqué en el punto anterior. Y en otros aspectos, quizá para otra conferencia Alexa podría ser, no sé, o para que lo revisen en sus casas o con sus normas, pilas, empresas, con la subcontratación. Porque cuando yo hablé del punto 1, estaba hablando de contratos de trabajo, yo hablé de relaciones uno a uno. Hablé de cuando yo contrato como empleador, empresa o persona natural a otra persona natural que sea trabajador. Uno a uno. Eso es un contrato laboral. Pero pilas que una cosa diferente es cuando yo meto a alguien en la mitad. Y estoy hablando de un contratista o un intermediario o una empresa de servicios temporales. Eso a la norma nueva no le gusta. Absolutamente para nada. No le gusta, ¿por qué? Porque casi que podría decir que la contratación, por ejemplo,
a través de empresas de servicios temporales es muy mal vista por el nuevo código, es muy mal vista por la reforma laboral. Usted solamente puede tener personal por una empresa de servicios temporales para trabajos temporales. Por ejemplo, para cubrir incrementos en la producción, para cubrir una licencia o una incapacidad o las vacaciones de otra persona, o, por ejemplo, para una situación excepcional. Mando a una temporal que me suministre personal 6 meses, prorrogables otros 6. Y la norma es muy estricta y le dice a usted, pilas, que está prohibidísimo que usted mantenga trabajadores temporales después de ese año. Si usted no pudo hacer lo que iba a hacer en ese año, no hay nada que hacer. Ya no puede suscribir contratos con empresas de servicios temporales. La duración es máxima 1 año, no se pueden prorrogar. Ah, Jaime, y con otra temporal tampoco. Si yo, como empresa, a partir de la promulgación de esta ley, contrato personal a través de una empresa de servicios temporales y los pongo a que estén aquí más de 1 año, ya automáticamente, por disposición de la norma, corro un riesgo, y es cuál, que esa relación se vuelva indefinida y yo, como empresa usuaria, ya sería el empleador de ese trabajador. La temporal sería simplemente un intermediario. Ilegalísimo. Porque yo ya sería responsable de todo lo que pase con esos trabajadores en misión, y la norma deja muy claro, bajo ninguna circunstancia, compañeros, es posible que ese contrato con una temporal dure más de 1 año. Ni siquiera con otra temporal. O sea que, atención, no servicios temporales por más del año y bajo las circunstancias especiales que la norma establece. Hay otros aspectos que tienen que ver con lo sindical, que es laboral colectivo, no es objeto de esta conferencia. Algunas disposiciones que tendrán que ser reguladas con las autoridades, la vigilancia administrativa del ministerio y algunas situaciones de seguridad social que se complementan con la reciente reforma pensional que crea el sistema de protección integral para la vejez, la invalidez y la muerte, pero definitivamente eso ya es un tema muy diferente que tiene que ver con otra obligación como empleador que desborda la esfera de la conferencia que tenía para ustedes. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Alexa, agradezco mucho la invitación. No sé si hay preguntas, si hay posibilidad de que conversemos, de que cuestionemos, de que discutamos. Soy docente, a mí siempre me ha encantado la discusión, ¿no? No sé si se podrá, yo leo las preguntas, respondo. No sé qué proponen Claro ustedes, que pero sí. aquí estoy en el resto de tiempo para lo que dispongan. Gracias. Muchísimas gracias Jaime por esa presentación tan excelente, tan detallada, tan práctica de la norma que nos acabas de dar. Creo que quedamos muy contextualizados de todos los aspectos que tienen impacto de esta reforma, los puntos que nos acabas de exponer relacionados con el contrato. Escucho un ruido, ¿será mí? Dame un segundito, por favor. Relacionados con el contrato, con la remuneración, con la ejecución, con el tema de los permisos especiales, de la licencia, algunos aspectos, pues digamos, otros que nos acabas de denominar. Y bueno, creo que quedamos completamente ilustrados. Como les dijimos al inicio de la charla a los participantes, les estaremos enviando por correo electrónico la norma, unas memorias que el doctor Jaime Alberto ha preparado para ustedes y algunos documentos pues que consideremos de interés relacionado con este estudio que acabamos de hacer. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Invitamos a las personas que tienen inquietudes en este proceso que las puedan realizar en este momento. Dame un segundito, eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Para esto, entonces, Paola Gutiérrez también nos va a colaborar realizando las preguntas. Te las vamos a ir haciendo y vamos también a ir participando un poquito. Bueno, entonces, espera, por acá si quieres, Pau, comienzas con las preguntas y yo voy siguiendo con las otras. Claro que sí. Verónica Guisao nos pregunta entonces, el artículo 21, ¿desde qué fecha se debía de aplicar para temas de pago del salario mínimo y aportes a seguridad social? Y lo complementa también
Luego nos dice, tengo suscritos contratos de aprendizaje antes de la entrada de vigor de la modificación del artículo 21. ¿Debo de pagar y liquidar a este aprendiz con la nueva reforma o lo liquido con la ley anterior? Y el pago lo sigo realizando con la ley anterior. Muy buena pregunta. Aquí me remonto a un tema. Aquí lo primero que tengo que decir es que lo que voy a responder a continuación es mi percepción jurídica, ¿de acuerdo? Porque a fin de cuentas en derecho hay múltiples interpretaciones. Daré la mía porque es un aspecto que no está ahí expresamente regulado en el artículo 21. Las normas generalmente no son retroactivas. ¿Eso qué significa? Que las normas jurídicas no regulan situaciones que ya vienen de atrás, salvo que se diga de manera expresa que regula situaciones retroactivas, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un aprendiz que ya viene con un contrato bajo unas reglas anteriores, son las reglas anteriores las que continúan rigiendo esa relación de aprendizaje hasta que la relación de aprendizaje termine, ¿vale? Con eso respondo a la segunda pregunta. Es decir, que un aprendiz que yo ya tenga con un contrato de aprendizaje en vigencia, suscrito y en ejecución, terminará su fase de formación con ese contrato. ¿Por qué? Porque la norma no está regulando situaciones que ya se consolidaron o que vienen de tiempo atrás. Ahora, si es un aprendiz nuevo, pues claramente la norma ya está en vigencia, será una situación diferente con las reglas diferentes y posteriores. Y otra recomendación es que tengan muy presente que el contrato de aprendizaje depende mucho de la institución. Porque, por ejemplo, los que más conocemos son los aprendices del SENA, pero hay otras instituciones universitarias que no son técnicas con las que se pueden suscribir convenios para efectos de las prácticas universitarias que tienen una regulación distinta. Yo que aconsejo como empleadores, como contratantes, como empresa, que hay que esperar la directriz de las entidades a efectos de determinar las reglas de juego del contrato de aprendizaje. ¿Cómo así, Jaime? No ir a correr a hacer nosotros mismos los contratos de aprendizaje ya, porque generalmente los aprendices nos los envían con unas reglas de juego que ya nos pone la institución. Eso seguirá siendo exactamente igual con los aprendices de aquí, de junio para adelante. Los que vienen de ahí para atrás, la norma no tendría por qué producir efectos porque no tiene efectos retroactivos. Pero esta es mi interpretación, porque yo podría tener una interpretación diferente que diga, pero Jaime, o sea que puedo tener un aprendiz que se esté ganando el mínimo con prestaciones y seguridad social al lado de otro que no, porque este entró después de julio y este entró desde antes. Hombre, pues sí. Y si yo quisiera aplicar un criterio de igualdad, la respuesta más salomónica sería, pues entonces toca darle a todos, ¿cierto? Pero son situaciones especiales. La respuesta desde la norma es de ahí para adelante, la vigencia de la norma a partir del 25, no para atrás. O sea, que lo que esté para atrás se queda atrás. De hecho, ocurre con el resto de contratos. Miren que en ninguna parte yo dije que los contratos que ya estaban tienen que cambiar ya. De hecho, la norma les da un tiempo para que así ocurran, como ocurre con los términos fijos que les da 4 años. Perfecto, Jaime. Hay otra pregunta que nos hacen aquí. Dice, buenas tardes, para las licencias médicas con especialistas, ¿hay un tiempo mínimo o máximo de esa licencia? Ejemplo, nosotros vivimos en Dos Matías, los especialistas normalmente están en la ciudad de Medellín, lo que implica que de base hay 4 horas en el transporte más el tiempo de la cita. En resumen, sería un día de trabajo. Entonces nos preguntan si la norma dispone de cuánto debería ser ese tiempo que se establece de licencia médica. No, no lo establece. La disposición que establece esa licencia es el literal E del artículo 15. Y la norma solamente dice para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas. Y pone varias reglas. Tengo que informar previamente, 1, tengo que llevar la certificación de que estuve en la cita, 2, y adicionalmente, esa certificación pues me tiene que decir la hora de la cita y la hora en la que salí, que eso se debe pedir como trabajador en el lugar donde yo tengo la cita, listo. Y ninguna norma me podría regular el tiempo. Les voy a decir por qué. Yo les puedo decir, el gobierno puede sacar un decreto, el ministerio puede sacar un decreto donde diga que la cita médica es media jornada. O puede sacar un decreto que diga que es toda la jornada. Sí, pero ¿qué pasa si es más rápido? ¿Qué pasa si me atienden más rápido porque llego más temprano? ¿O qué pasa si se demora más? ¿O qué pasa si yo pido la cita en el intermedio de la relación? Eso es imposible de controlar. Lo que yo aconsejo en la práctica, como tiene que estar previamente informado, es que como trabajador las citas se pidan en un plazo, periodo, tiempo razonable, en extremos de la jornada. Y como empresa, en el ejemplo que están poniendo,
pues habrá casos prácticos en donde es imposible volver a trabajar. Si la empresa funciona en Don Matías, la cita médica es en Medellín y termino la cita a las 3 de la tarde, de aquí a que vuelva Don Matías se acabó la jornada, si trabajamos hasta las 5. Entonces ahí ya tendría que ser una situación que se pongan de acuerdo los dos, pero como empleador no tenemos ninguna norma que les exija a los trabajadores que las citas las pidan en unos horarios específicos o que se demoren cierto tiempo, nada. Ya será un aspecto más práctico. Desafortunadamente es una situación imposible de controlar, ni siquiera aunque haya norma, esa norma tendría sentido porque cada caso es muy especial. Miren ustedes, funcionan en Don Matías, los especialistas en Medellín, hay empresas que los especialistas están aislados o hay empresas que son los mismos especialistas, porque puede haber una empresa que sea del sector salud, cada caso es un mundo diferente. Hay que ponerse de acuerdo, ¿listo? Ojalá, mi recomendación a los trabajadores es no perder toda la jornada, porque la norma, así como no dice cuánto es lo que yo le tengo que dar, tampoco dice cuánto es lo que debe durar. Porque si la cita se acaba a las 11 de la mañana y tú no vuelves, yo no tengo por qué pagarte todo el día. Ah, pero es que la norma dice que hay una licencia. Claro, las licencias durante la cita. Decime qué hiciste después de las 12. No volviste, yo no tengo por qué pagarte. Y adicionalmente estás incumpliendo con una obligación del contrato y es volver a la segunda parte de la jornada. O sea que tampoco es que la norma diga que tengo que pagar todo el día. La norma dice no descuentes el tiempo de la cita, pero no es toda la jornada, para que tengan eso presente. Listo. Anonymous nos dice, buenas tardes. En el caso de un contrato a término fijo que se vuelve indefinido posterior a los 4 años, si una persona dura 4 años en un término fijo y 2 bajo término indefinido, ¿la indemnización en caso de terminación sería por los 6 años o solo por los 2 años que está en indefinido? Por los 6, porque la fórmula para calcular la indemnización seguiría siendo fecha de inicio y fecha final de la relación, no del contrato. La transformación del contrato no implica la pérdida de la antigüedad en la relación. O sea, para responder a la pregunta concreta, son los 6 años. O para responder a otros ejemplos que se me ocurren, por ejemplo, el trabajador que lleva 20 años en la empresa, ustedes saben que 4 años más seguirá siendo término fijo, de ahí para adelante indefinido. La indemnización de ese trabajador va a ser de 24, 25 años, no de 4 años solamente, porque eso implicaría que la reforma le está quitando la antigüedad y la antigüedad no es un elemento que se pierda por la simple transformación legal. La única forma de perder la antigüedad, y ojo que es con fines académicos que lo estoy diciendo, es que el contrato se acabe y entre la suscripción de un contrato y otro haya un tiempo superior a un mes. Ahí estaríamos hablando de contratos diferentes. Por lo demás, la fórmula seguiría siendo fecha de inicio y fecha final, independientemente de la transformación en la modalidad. Como cuando firmas un otro sí. Si yo paso de un término indefinido a un término fijo o al revés, la antigüedad no se puede perder por el hecho de una modificación en la vigencia, en la modalidad contractual. Estos son cosas diferentes. Una cosa es la relación y otra es el contrato. Súper importante eso que nos acabas de indicar, Jaime, porque pensaría de pronto algún empleador estar tentado, digamos que a contratar a término fijo con el fin de, digamos, de aliviar ese conteo de términos antes de pasar al indefinido, pero aquí vemos que no sería una medida pues válida porque empezaría pues a contar desde que se suscribe inicialmente el primer contrato. Muy importante Exacto. tener eso súper claro. Y de hecho hay empresas, y como abogado de empresas te digo que conozco ejemplos prácticos donde hay empleadores, sobre todo de vieja data, muy mayores, que siempre tienen la costumbre de liquidar a fin de año. Y dicen, es que yo liquido mi personal a fin de año y lo tengo contratado un año y los 30 se acabó el contrato y les entrego la liquidación y volvemos el 10 de enero. Y uno dice, ¿pero por qué? No, porque así siempre ha sido acá. Bueno, y si hay que cambiarlo, no, es que no quiero. Bueno, está bien, no lo cambies. Pero con la reforma tienen que saber que esa gracia solo se puede seguir haciendo 4 años. De ahí para adelante no hay ninguna justificación, sobre todo que entre una suscripción y la otra no hay un tiempo superior a 30 días. Desaparece esa práctica, se vuelve aún así más ilegal aún. Perfecto. Bueno, respecto a las licencias, nos hacen 2 preguntas que quiero abordar como en la misma pregunta, y es, primero, ¿cuándo comienza a regir este tema de cambio en los permisos y licencias? Y si hay un número de licencias, pregunta un usuario anónimo, que se deberían asignar obligatorias al mes o las que el colaborador requiere. Es decir, si tiene 3 especialistas en el mes o si en el mes ese trabajador es el más responsable de todos y entonces tiene especialistas, permisos de educación,
Es decir, ¿hay algún límite a la cantidad de licencias por mes y desde cuándo comienza a regir? Bien, tengan presente que cuando yo hablaba de las licencias remuneradas del artículo 15, la norma no establece una entrada en vigencia diferenciada, es decir, que desde mi perspectiva están vigentes ya, porque la norma no dice que se implementan en X o Y tiempo, nada. Los únicos que establecen vigencias diferentes son los términos fijos que ya expliqué, 4 años, y lo del procedimiento disciplinario, que es 1 año para implementarlo. Pero esta norma no, o sea, ya. Ahora, ya se me olvidó lo otro que me preguntaste. ¿Eso desde cuándo? Y la otra pregunta, el número de meses. El límite de licencias que se puede... El cielo es el límite, no hay. Además puede ser imposible, porque un trabajador con una situación de salud, yo no controlo la recomendación médica. Si el médico dice, Jaime, te tienes que hacer checar por un especialista en X o Y, cero. No hay ninguna forma, o sea que, cero. Ojo con lo que voy a decir, que eso es diferente a situaciones comprobadas de abuso del derecho. ¿Cómo así? Sí, porque es que una cosa es yo tener por recomendación médica que acudir a un tratamiento y seguirlo juicioso, y otra cosa es que yo abuse del derecho porque dice que el permiso es para cita médicas de urgencia. ¿Cómo así? Es que cada sábado, cada domingo te da una urgencia médica y acudes al servicio médico de urgencias justo cuando hay puente festivo, una cosa así bien loca. No, espérame, que si yo logro comprobar que es una situación de abuso del derecho, ya es diferente. ¿Listo? No hay límite en la cantidad de veces, pero no significa que haya que abusar del derecho, porque existen situaciones en donde se comprueba que hay un abuso del derecho. Por ejemplo, me escribes y me dices que estás en urgencias, pero el médico en el triaje no consideró que lo fuera. Ahí ya no vamos a tener problemas, no solamente con la licencia, porque no es una licencia, no te la pago, sino que si no viniste a trabajar, tienes un lío conmigo y es que estás incumpliendo una obligación en la prestación del servicio porque no vas a tener ninguna justificación. El médico en el triaje dijo que no era una urgencia, o sea que no se adapta a la norma. Te descuento y te llama a descargos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, sobre todo con las de urgencias, porque aunque no haya un límite, tampoco significa que haya carta libre para hacerlo cuando yo quisiera o a mi consideración como trabajador. Jaime, hay algún comentario que sería bueno aclarar, digamos, con la oportunidad de la charla, y es porque en algunos casos se presentan empleados, digamos, o no se presentan empleados a su jornada laboral, aduciendo alguna incapacidad médica, pero no es comprobada, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que me dio, no sé, un daño de estómago, una migraña severa, tal, y uno le dice, ¿y por qué no fue al médico? No, es que el de la farmacia del lado me dice, no sé, inyectar, o tengo X señor que me formula. Digamos que esos casos queda claro, pues, y desde la norma anterior, que no estarían amparados por una licencia, pues, porque primero no hay forma de demostrar la urgencia y no hay tampoco una parte probatoria por parte del empleado. ¿Eso es correcto? Ya lo has dicho, porque la norma dice junto certificado y dice previo. Claro, lo que pasa es que yo para las urgencias no voy a tener un certificado previo, pues porque es una urgencia, ¿cierto? A mí me parece que la norma es incoherente. Certificado es la regla general. Yo no te puedo decir, te vas a ir por urgencia, mándame el certificado previo, pero si apenas voy a ir, pues no tiene sentido. Pero sí tiene que haber certificado, lo tiene que haber. En esa situación que tú estás poniendo, al no haber certificado, no solamente no reconozco, sino que cuando ya no reconozco el pago, sino que cuando ya me meta en el procedimiento disciplinario con las reglas que expliqué ahorita, ¿te acordás de lo del llamado, la citación? Sí. Cuando tú vengas a descargos, yo te pido las pruebas. ¿Y cuál va a ser la prueba tuya? No hay forma, entonces yo no tengo como empleador otra posibilidad de tomar la decisión disciplinaria sancionatoria que mi reglamento establezca. Como trabajador, cuando son cosas médicas, tengo que tener el soporte médico. No hay de otra. Cuando es un luto, tengo que tener un registro civil de defunción. Cuando es una calamidad, tengo un margen probatorio más alto, pero lo tengo que tener. Cuando es un asunto inmediato en mi colegio, allá en el colegio me tienen que dar la certificación. Cada licencia se va volviendo relacionada con una forma probatoria específica, pero siempre tiene que haber documento soporte. Perfecto. Listo. Tenemos varias preguntas sobre recargos y horas extras. Vamos a hacer las junticas. Buenas tardes. Si en la empresa pagamos las novedades de la nómina, recargos y horas extras, quincena vencida,
Debo pagarlas con el incremento del recargo de la reforma laboral a pesar de que se originaron en junio. Esta es una. La otra es el ajuste del recargo. Espérame, que no me pierdo, está difícil. Tiempos laborados anteriores al 25 de junio se pagan con reglas viejas. Tiempos laborados después del 1 de julio, porque acuérdense que los recargos, estamos hablando, por ejemplo, del dominical, que empieza progresivo a partir de julio. O sea que horas dominicales trabajadas a partir de julio ya van con el 80. Las anteriores no. Un enredo contable. Bueno, enredo contable para mí que soy abogado, pues ustedes que son contadores no tanto, porque habrá unas que tienen un valor y habrá otras que tienen otro, sobre todo si se pagan quincenas vencidas. Entonces habrá unas con el 75 y otras con el 80, dependiendo de si son antes del 1 de julio o después del 1 de julio. Lo mismo va a ocurrir el próximo año, porque cuando el próximo año sea a partir del 1 de julio el 90%, en esa quincena me pueden llegar algunas con el 80 y algunas con el 90. Las de antes del 1 de julio con el 80, las después con el 90, tiene que estar muy bien especificado por qué, pero la explicación será esa. La una es anterior a la vigencia o a la entrada en vigencia del recargo específico. Ok, y ya, entonces con eso quedaría concluir estas dos preguntas que decía, el ajuste del recargo dominical empieza a regir a partir del 1 de julio, que ya nos lo dijiste que sí, y cómo quedaría el porcentaje de recargos nocturnos dominicales escalonados según la nueva reforma. Mismo, recuerden que el recargo dominical es el 75 y se puede sumar con los recargos extras y con los recargos nocturnos. Siempre un recargo se tiene que mezclar con otro. Entonces yo puedo tener una hora extra dominical diurna o una hora extra dominical nocturna. Entonces lo único que cambia es el correspondiente al dominical, que se sumaría con el extra correspondiente el 25 o lo que sea, si es diurno o nocturno, ya con el cambio en la jornada nocturna cuando aplica a partir de diciembre, que empieza a partir de las 7 de la noche. O sea que el único cambio es el 75 base del domingo, que pasa del 80, 90 y 100. Pero el resto de proporciones siguen siendo las mismas para efectos de la sumatoria, ¿correcto? No cambian. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Luisa Fernanda Martínez Cano. Dice, con respecto a la no obligación del pago a los fondos de cesantías y que se puede pagar al empleado, ¿estas requieren las mismas reglas que se tienen para el retiro o ya no es necesario pedirle esto al trabajador? ¡Qué pregunta tan interesante! Respondería yo jurídicamente y luego en la forma práctica. ¿Cuál es el problema? Voy a pensar como empresa. ¿Cuál es el problema de que yo como empresa no le entregue las cesantías a una persona? Que no se gaste la plata y que no esté en los supuestos de la ley 50, artículo 99. Remodelación de vivienda, compra de vivienda, educación, pero en la educación es distinto porque se paga directamente a la institución. A la gente no le gusta casi la modalidad. Entonces todo el mundo reforma o va a comprar o firma promesas para retirar las cesantías y yo como empleador no puedo hacer sino mirar que eso sea real. ¿Yo por qué como empleador hacía eso? Yo hacía eso porque si no lo hacía, lo que iba a pasar era que me metían esa sanción que está contemplada en el mismo 99, la ley 50, y era un día de salario por cada día que pase sin que la plata entre al fondo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Efectivamente, como tal vez lo sugiere la pregunta, no habría ninguna consecuencia negativa. Porque si Alexa hoy va y me pide las cesantías, yo le puedo decir, muéstreme las razones, son las mismas, siguen siendo las mismas. Listo. No me las muestra, pero yo igual le hago el favor. ¿Qué me va a pasar a mí como empresa? Nada, porque la norma dice que si yo se las entregué a ella, ya no me pasa nada. Pero eso no significa que las razones desaparezcan. Las razones para retirar las cesantías o entregarlas anticipadamente son las mismas. Lo único que cambia es que como empresa ya no indemnizo si lo hago, pero como trabajador tengo que hacer las mismas justificaciones de antes. Eso es lo práctico. Perdón, eso es lo jurídico. Ahora voy a lo práctico. El auxilio de cesantía se llama así para cuando yo esté cesante. Lo menos aconsejable en el mundo que uno puede hacer es entregar cesantías a las personas antes de que se acabe la relación. Porque cuando se acabe la relación no van a tener nada. Y adicionalmente como empresa
pues es un rubro, ahí sí Alexa, manejan ustedes mejor ese tema, es un gasto que yo tengo que incurrir ya en vez de hacer una reserva hasta febrero. Entonces, nada, sígueme trayendo la justificación. Si no me la traes, yo no tengo por qué entregarte el dinero ni autorizarte el retiro. Pero si lo hago de buena onda, ya no pasa nada malo, pero mejor no lo hagan porque eso está hecho con otro fin, no que la gente se gaste el dinero antes de que se quede sin trabajo. Ok. Tenemos 3 preguntas sobre el tema de los aprendices. Dice, a los aprendices se les tendría que reconocer prestaciones extralegales si la empresa ya lo tenía estipulado para sus trabajadores. Otra cuestión, voy a echar mano de algo que leí porque la respuesta no sería mía, sino que sería de la Andy, que es un documento que les vamos a compartir y ellos utilizan una expresión que yo la voy a replicar para responder. Déjenme un momento acá. Y ellos dicen lo siguiente, en un instante. Ellos dicen que sí, ¿no? Prestaciones de esta tasa fase. Ellos dicen que sí en cuanto se trata de un contrato de trabajo y por principio de igualdad también. Yo no pienso lo mismo y no pienso lo mismo por varias razones. Primero, porque se trata de un contrato laboral especial, no es un contrato laboral ordinario. Lo segundo, es un contrato con unas reglas específicas, tan específicas que la subordinación también tiene unas reglas. Y lo tercero es que es el reconocimiento dependiendo de la prima que yo esté otorgando, porque si no es salarial no aplica para la base para liquidar prestaciones y aportes, pero si es habitual y no tengo pacto, sí. Eso me mete en la lógica de los demás trabajadores y que es que no son los demás trabajadores. Entonces, reconocimientos adicionales que por mera liberalidad haga el empleador, no está en la obligación de hacerlos a los aprendices, por 2 razones, porque no son trabajadores normales y porque además son por mera liberalidad. La respuesta es obvia. Si yo como empresa tengo una prima extralegal por mera liberalidad, yo la puedo otorgar a quien yo quiera y no estoy obligado a otorgarla a cierta clase de personal. Y esto que estoy diciendo no aplica solamente para primas extralegales. Aplica, por ejemplo, cuando yo tengo como empresa beneficios en pensiones voluntarias o tengo reconocimiento no sé, por utilidades o por cosas adicionales, viáticos, auxilios de desplazamiento o demás. Ojo, que son para los trabajadores en la relación contrato de trabajo, no contrato de aprendizaje. El aprendiz solamente está para aprender. Está para aprender en lo que necesite aprender, no para que usted lo ponga a hacer cualquier cosa. Eso implica que no tendría yo por qué pagar el resto de beneficios. Pero si como empresa lo quieres hacer, ojalá, bienvenido, por un asunto de igualdad, pero no estamos obligados. Perfecto. Vamos a cerrar entonces con 3 preguntas, una relacionada con el tema de laborar en domingos y festivos, otra con prestación de servicios y el último con el sector público. Voy a hablar del primero, que tiene relación con muchos almacenes o establecimientos que laboran domingos. Dice, voy a leer las 2 preguntas, una la hace Linei Aguirre Mazo y la otra analista contable. Dice Linei Mazo, cordial saludo. Si el empleado tiene pactado un día de descanso diferente al día domingo, ¿se debe liquidar con recargo cuando trabaje el domingo? Y es la misma pregunta que hace analista contable. Dice, tengo personal de punto de venta que labora los domingos, pero descansa día compensatorio. Teniendo en cuenta que la reforma laboral plasma que el dominical ya no es por ley el domingo, sino que como empresa puedo determinar el día de descanso. Siendo así, como empleador puedo determinar el día de descanso por cargos o debe ser generalizado. Ejemplo, las de puntos de venta descansan los lunes y el resto de la empresa su día de descanso es los domingos. Bien. Esto ya está en el código sustantivo y está también en la reforma. La expresión dominical, no, la expresión día de descanso obligatorio puede coincidir con el día domingo o no. ¿Por qué? Porque puede haber empresas que trabajen en días que necesiten que el domingo esté abierto y el domingo puede ser un día de trabajo normal y mi día de descanso obligatorio puede ser un martes. Listo. Ya les voy a decir por qué no pongo ejemplo un lunes. Puede ser un martes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El martes será el domingo. O sea, que los martes
tendrá que reconocerse en el caso de que yo trabaje un martes, los recargos como si el martes fuera el domingo. Listo. El martes es mi domingo. Ahí es donde la norma dice, el dominical puede coincidir con el domingo o no. El martes es domingo para mí, porque el domingo es un día laboral normal. Listo. Miren pues lo que acabo de decir. Entonces ahí respondo a la pregunta. Lo que yo hago un martes es como si lo hiciera un domingo. Lo que hago un domingo es como si lo hiciera un día cualquiera. ¿Ah? Pero pilas, que eso no cambia las reglas de juego de algo que se llama dominicales, ocasionales o habituales. ¿Por qué? Porque cuando las personas trabajan 1 o 2 domingos al mes, yo tengo que dar el compensatorio, que es lo que el ejemplo también de la pregunta puso. Ejemplo, Jaime este mes fue a trabajar 2 domingos, yo le tengo que dar un compensatorio. Le digo, Jaime, no caigas el miércoles y ya está. Pero si la persona trabaja 3 o 4 domingos en el mes, o hay meses que tienen incluso 5, trabaja más de 2 domingos en el mes, yo ya no solamente le doy el compensatorio, sino que adicionalmente también le doy el compensatorio y la plata adicional de un día sobre la nómina mensual. Ejemplo, me gano 3 millones, fui 3 domingos, tengo 3 días de compensatorio y 3 días más de sueldo en la nómina mensual me tienen que llegar. Listo. Eso sigue estando en la norma vieja y así tiene que seguir siendo. Entonces, las reglas de los dominicales los vamos a aplicar al día que ustedes pacten, que será el día de descanso obligatorio, para este ejemplo, el martes. Pero eso no significa que yo no tenga que dar compensatorios o dinero, o compensatorios y dinero, si es habitual, que eso está en el código y no cambia con la reforma. ¿Por qué el lunes? De hecho, leía en prensa que es que con la reforma desaparecían los lunes festivos, que porque la norma permite que los dominicales sean los otro día. Bueno, pues es que si el lunes cae un festivo, entonces es mi día de descanso obligatorio, pues entonces el lunes coincide con mi día de descanso. Pues es lo mismo que cuando un domingo cae festivo. Hay días en que puede caer un domingo el festivo y uno dice, qué desperdicio. No pasa nada, son cosas diferentes. Si usted pacta que su lunes sea su día de descanso obligatorio, haga de cuenta que el lunes es domingo y ya. Lo que pasa el lunes se reconoce con domingo, el domingo es un día de trabajo normal, pero si trabajo 3 o 4 domingos, como en el ejemplo, ojo con los compensatorios que los tengo que dar más el dinero. Perfecto. Es un tema más complejo. Ahí podríamos, Alexa, enviar un artículo que tengo y un fragmento de un libro donde explican con ejemplos lo que acabo de decir para consulta de los demás cuando les enviemos la información. Súper, Jaime, muchas gracias. Seguimos, Pau, con la de Tatiana y Mariana, que tienen relación de prestación de servicios. Claro que sí. Listo, Tatiana nos dice, buenas tardes. Tenemos contratos de prestación de servicios con docentes de música que laboran por algunas horas semanales entre los meses de febrero y noviembre de cada año. Al año siguiente se realiza un nuevo contrato. Con los cambios de la reforma en los contratos, ¿cómo deberíamos proceder? Prestación de servicios. Una prestación de servicios en teoría es un contrato de naturaleza civil o comercial, no es laboral. Que se parezca a un laboral o que se use como si fuera un laboral hace que por realidad se vuelva laboral, pero no que sea laboral de entrada. Jaime, ¿qué acabas de decir? Bueno, si tú me dices que con los profesores de música tienes una prestación de servicio porque son profesionales, en nada les afecta la reforma laboral. ¿Por qué? Porque son contratistas y la reforma laboral es para trabajadores con contrato de trabajo. Pero si tú me dices que se portan como trabajadores, hacen cosas de trabajadores, los liquidas como trabajadores, todo, yo digo, entonces no son prestadores de servicios, son trabajadores y hay que pagarles con los recargos y con lo que la norma laboral implica. Entonces, si a esos profesores, docentes o profesionales en música los vas a seguir teniendo como contratistas, la reforma laboral no tendría que tener ninguna incidencia en ese contrato. No vamos a mencionar contrato por obra de labor y al mismo tiempo prestación de servicios, o contrato por prestación de servicios indefinido, o contrato por prestación de servicios a término fijo. No, es contrato de prestación de servicios. Y en la duración, el servicio puede tener una duración. Es como cuando me contratas a mí como abogado. Me contratas para un ciclo de conferencias una semana y mi contrato dura una semana y yo no soy trabajador, soy contratista y la reforma laboral no me aplica. Entonces, en el caso en el que me están poniendo, si van a mantenerse en la tesis de que son contratistas, la reforma laboral en nada tendría que incidir ni modificar esos contratos.
Perfecto. Eso refuerza entonces la pregunta que hacía Mariana, que si había alguna modificación a los contratos de servicios, que fue como De lo que tú prestación. iniciaste, de prestación de servicio, que tú dijiste no, eso regula solamente una relación laboral propiamente dicha, no Así afecta es. los Así contratos de prestación de servicios. Así Jaime, es. para finalizar, tenemos aquí una pregunta. Dice Darlene Stephanie Chávez, buenas tardes, para el sector público, ¿qué artículos aplican de la reforma? Ninguno. El código sustantivo habla de relaciones de carácter particular, es decir, estoy hablando de trabajadores del sector privado o de trabajadores oficiales, que los trabajadores oficiales son trabajadores que el empleador es del sector público, pero se rigen por el código sustantivo. Pero los que son empleados públicos, o sea, los que tienen relación legal y reglamentaria, no están cobijados. Entonces, cuando me preguntes a los del sector público, ¿qué? Yo te digo, a ninguno que sea empleado público. Solo trabajadores del sector privado o trabajadores oficiales, y esos trabajadores oficiales pues tienen contrato de trabajo como cualquier otro trabajador normal. Entonces, para el sector público, cero. El régimen prestacional y salarial sigue siendo el tradicional, que recuerden que dependiendo de en qué entidad trabaje, tiene un régimen prestacional o salarial diferente. Entonces, el sector público no está incluido. Perfecto, súper. No, entonces, yo creo que así hemos finalizado entonces, Jaime, este espacio sobre la reforma laboral. Nuevamente agradeciéndote por la excelente capacitación que nos has dado, que ha sido supremamente clara y sencilla para todas las personas que nos acompañan, que tenemos gerentes, contadores, tenemos asesores. Entonces, creo que ha tenido un buen alcance para cada uno de los asistentes. Recordarles a todas las personas que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, también tenemos nuestro canal de YouTube y también tenemos nuestro canal de WhatsApp. Así que nosotros estaremos enviándoles mediante un link las memorias al evento y recordarles que en Valores y Tributos nos interesa la formación académica de todas las empresas, de todos los profesionales, para que lo hagamos de una forma responsable. También quiero compartirles que tenemos nuestro tema o nuestra área de devoluciones, en las cuales queremos recordarle a todos los contribuyentes que estamos en un momento donde quizás muchos sienten cierta presión en sus flujos de caja, pero Valores y Tributos tiene un área de devoluciones. 100% de nuestros casos han sido exitosos. Si usted como empresario, si usted como contador, si usted como gerente tiene esos flujos de caja atrapados, de saldos a favor en renta, de saldos a favor en IVA, los invitamos para que nos contacten. Somos su aliado en la obtención de estos recursos de forma ágil. Tenemos un departamento desde la parte de sistemas que podemos optimizar mucho los tiempos en recepción de estos recursos. Entonces, no olvide contactarnos si requiere alguno de nuestros servicios. Jaime, te agradecemos inmensamente por este espacio y bueno, nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les estaremos entonces enviando las memorias. Hasta una próxima oportunidad. El próximo mes estaremos trabajando unos temas muy interesantes, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes y ir siguiendo las capacitaciones que tendremos de forma gratuita para ustedes. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.